Gloria a Dios. Bueno, el pasado 14 de febrero se celebró San Valentín, una tradición católica que inició gracias a el sacerdote Valentín, que parecía que hacía matrimonios en oculto en el tiempo de la persecución, y entonces soldados y personas a escondidas se casaban, y el sacerdote de Valentín hacía este tipo de matrimonios, y entonces de ahí surgió el San Valentín. Amén. Pero aquí en Colombia el comercio es el que ha mandado la parada y ha influenciado para que no solamente se celebre ahora en febrero, sino también en el mes de septiembre. Recuerden que en nuestro país celebrábamos es el día del amor y la amistad, no el día de San Valentín, pero ya se nos ha ido metiendo esa fiesta poco a poco hasta que ya también entramos en ese proceso de festividad. Pero quiero este día hablar acerca del amor ágape, ese amor de Dios. ¿Qué es ágape? Bueno, lo sabrás en un momento. Primero quiero que leamos lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo número 13, versículo 1 al 3. Primera Corintios 13, 1 al 3. Dice la Biblia así: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, escuche lo que dice, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Amén. Igual que el apóstol Pablo, también yo quiero poner mi énfasis en la enseñanza de hoy en el amor, porque el amor es de vital importancia en la iglesia, en la sociedad, en la familia, en los matrimonios, en fin, en todo. Y la palabra de Dios nos enseña que en los días postreros, es decir, en estos días que estamos viviendo, veremos cómo la maldad, la violencia, los abusos, la delincuencia, la corrupción moral cada vez va a ir en aumento. Eso lo dice Mateo capítulo 24, versículo 12, donde dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero ese enfriamiento del amor que va a ir avanzando poco a poco en la sociedad, no lo podemos permitir dentro de la iglesia, no lo podemos permitir dentro del hogar, del matrimonio, no lo podemos permitir en nuestra vida cristiana. Entonces se hace preciso y muy importante recordar lo que el apóstol Pablo escribió en la primera carta a los Corintios, carta que el apóstol escribió en el año 57 después de Cristo, después de pocos meses de haber fundado la iglesia de Corinto, ya que la iglesia de Corinto fue fundada en el año 54 aproximadamente después de Cristo. Esto, pero como estamos en estudio bíblico, bueno, para que tenga ahí sus apuntes. En esos pocos años de la iglesia estaba creciendo tanto numéricamente como también crecía en la doctrina, crecía en los dones del Espíritu, pero lastimosamente, al parecer, según las palabras del apóstol Pablo, no habían crecido en el amor. Por lo menos eso es lo que deja ver el apóstol, ¿no? Cuando presenta que en la iglesia naciente se presentaban divisiones y se presentaban contiendas. Miren lo que dice la primera carta de los Corintios en el capítulo 1, en el versículo 10 y 11. Primera Corintios 1, 10 y 11. Dice Pablo: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros que contiendas. Tenían divisiones, tenían contiendas, incluso dice el versículo 12 y el versículo 13 que eran las contiendas hasta por los pastores. Miren lo que dice el versículo 11 y el versículo 12 del mismo capítulo 1. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Amén. Y mire el 13: ¿acaso está dividido Cristo?
¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Al igual que hoy en día, la iglesia del Señor también está dividida y hay contiendas por denominaciones, hay contiendas por cuál es más grande, por cuál es mejor, por cuál es la verdadera, por cuál es el pastor que mejor predica o el que mejor se viste o el pastor más bonito, que me imagino que seré yo para ustedes. Pero tenían divisiones, tenían contiendas, habían situaciones complejas. Pero miren lo que dice el versículo 13 al 16, porque incluso parece que habían contiendas acerca del atavío de las mujeres o por el velo que usaban las mujeres. Verso 13 al 16. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Amén. Porque eso ocurre en muchas iglesias. Hay división acerca del tamaño del cabello, que si es hasta aquí, que si es hasta aquí, del largo del cabello. Por esas mismas causas también hay divisiones en las iglesias, por la vestimenta, por el velo, por el maquillaje de las mujeres y más aún, hay división y contienda por las personas que se hacen tatuajes en su cuerpo hoy en día. Yo conozco pastores tatuados, incluso hace poco escuchaba una predicación de un pastor amigo que me dijo, uy, me voy a tatuar ese versículo en este brazo. Pero hay contienda sobre eso. Pero dice el apóstol Pablo algo bien importante: nosotros no tenemos esas costumbres de pleitos ni de contiendas, ni las iglesias de Dios deben tener ese tipo de división o ese tipo de contiendas. Pero además dice el versículo 18 al 22 que tenían contiendas por las clases sociales, amén, de aquella época. Mire el versículo 18, 1 Corintios 11, capítulo 11, versículo 18 al 22. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues, ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré por esto? Dice Pablo. No, no os alabo por esto. Amén. Igual que en la actualidad, también en aquel entonces había división en la iglesia por esas mismas causas. Amén. Qué curioso que las personas que tenían mucho en la congregación podían celebrar la Santa Cena y preparaban muchas cosas y llenaban el lugar de comida y de bebida, y solamente compartían entre ellos y menospreciaban, y parece que se hacían mal entre los demás hermanos que no tenían la misma comodidad para celebrar la Santa Cena. Lastimosamente también ocurre eso hoy en día, divisiones de pronto no solamente en la iglesia, en muchos lugares. Estoy hablando de la iglesia porque es lo que nos corresponde hoy, pero esas divisiones están en la parte política, está en la casa del vecino, está en la escuela, está en todas las condiciones. Hay personas que tienen menos humilde condición y hay algunas que tienen un poco más de posibilidades. Hay grupos sociales incluso dentro de la iglesia, como le hablamos en otros lugares. Pero las iglesias, hermano, no deben estar enfocadas en esas clases sociales. Amén. Lastimosamente hoy en día existen iglesias para ricos, iglesias para pobres, iglesias para personas de color de tez blanca, para personas de nacionalidad india o china o norteamericana o latinos. Amén. Qué curioso. Alguna vez también escuché la historia de, no sé si es verdad, no me consta, solamente la leí, para manera de enseñanza nos dice esa diferencia que existe y cómo puede ser perjudicial. Dice que Mahatma Gandhi, antes de ser el gran
Mahatma Gandhi, conocido por el budismo, primero quiso entrar a una iglesia cristiana, pero en esa iglesia le dijeron, no, usted no puede entrar al culto de hoy porque hoy es culto de norteamericanos. El culto de indios es mañana, venga mañana hasta ahora. Y entonces no fue, no lo dejaron entrar. Y llegó a una iglesia budista y fue luego el gran Mahatma, ¿no? Pero qué curioso que estas divisiones nos dañan. Amén. Todo eso nos daña. Ahora, también tenían divisiones por causa de los dones espirituales. Mire la primera carta de los Corintios, capítulo 12, versículo 18 al 22. Dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, porque el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, son los más necesarios. Amén. Los cristianos de la iglesia de Corinto se habían vuelto de pronto orgullosos de sus propios dones espirituales y menospreciaban los dones de los demás. Para ellos el hablar en lenguas, el profetizar, eran los principales dones. Y en lugar de convertirse eso en un motivo de edificación, se estaba convirtiendo en un motivo de división, de contienda. Y eso puede ocurrir también hoy en día. Amén. En la iglesia moderna, donde los dones espirituales son motivos de jactancia, de vanagloria para los cristianos. Y les hacen menospreciar a los que no tienen esos dones en la vida. Amén. Y verdaderamente la Biblia dice que es bueno anhelar y tener esos dones espirituales. Eso es bueno. Amén. Eso es bueno. En el corazón del apóstol Pablo decía, es bueno anhelarlos. Amén. Es ser apóstol, es ser profeta, es ser maestro, es ser servidor, es ser líder. Amén. Incluso Dios lo repartió como Él quiso, porque todos son necesarios. Eso lo dice allí en el versículo 28 y el versículo 30, donde dice que a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, a lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, verso 29. Todos son apóstoles, todos son profetas, todos son maestros, todos hacen milagros, todos tienen dones de sanidad, todos hablan diferentes lenguas, todos interpretan lenguas. No, dice Pablo, no. Escúchenme, la palabra de Dios nos muestra por medio del apóstol Pablo que hay un camino aún más excelente. Amén. En el versículo que sigue, dice que en la vida cristiana y en la iglesia, esto no solamente se trata de tener un gran don o un título o de ostentar un cargo en la iglesia, sino que hay algo mucho más importante. Dice el apóstol Pablo en el versículo 31, hay un camino aún más excelente. Dice Pablo, procurad pues los dones mejores, y yo les muestro un camino aún más excelente. Y les voy a decir cuál es el camino más excelente que el apóstol Pablo está mencionando en la primera carta de los Corintios. Es el amor. Por eso el capítulo se llama La preeminencia del amor, porque es el amor el vital. Usted puede hablar en lenguas, usted puede tener un don muy especial, puede tener unas características muy especiales, pero lo más importante es el amor. Amén. ¿Qué es preeminencia del amor? ¿Qué es preeminencia del amor? Quiere decir que hay que poner el amor en un lugar de privilegio, de ventaja, de preferencia. Amén. Que ahí está el amor, de preferencia en la iglesia de Dios, por sobre todos los dones, por sobre todas las manifestaciones del Espíritu Santo. Pero ¿por qué el amor tiene que tener este puesto preferencial? Bueno, la respuesta la encontramos en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículos 7 y 8. Juan dice, amados,
Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, escuche, no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. El amor tiene que tener un lugar de privilegio porque Dios es amor. Él es la esencia, es la esencia de Dios. Amén. Así que si no hay amor, todo lo que hagamos, sea lo que sea, no es verdadero. Dice Juan, porque el que conoce a Dios tiene que amar. Amén. Muchas personas, hermano, pueden conocer mucha teología. Muchas personas pueden tener mucha doctrina. Muchas personas pueden conocer mucho la Biblia. Pero si no conocen a Dios, no es amar de verdad. Amén. No es amar de verdad. Ahora, como segundo, veamos de qué tipo de amor está hablando primera carta de Corintios 13. Amén. En la cual, porque la cultura grecorromana en aquella época habían varias palabras que definían amor. Siempre he dicho que los griegos fueron muy sagaces al definir las diferentes clases de amor. Por ejemplo, amor, hay un amor que es considerado el amor fileo, que es el amor entre amigos, el amor de decirle al otro te amo porque eres mi amigo, ¿cierto? Venga, compadre, el amigo de parranda, ¿no? El amigo de mi compadre, mi compadre. Eres mi amigo, te amo porque me caes bien. Bueno, eso es el amor fileo, un amor filial. Pero también hay un amor eros, que es el amor de atracción física, ¿cierto? Es decir, ese te amo porque me atraes. Ante mis ojos eres lo más hermoso y por eso te amo, ¿no? Ese amor eros, una atracción física. Pero también está ese amor estorge, ¿no? Ese amor que es un afecto familiar. Te amo porque eres mi hijo, te amo porque eres mi familia, ¿cierto? Te aceptamos en la familia porque eres el amor de mi hija y entonces bienvenido a la familia, ¿cierto? Es amor estorge, amor familiar. Pero el tipo de amor que está hablando 1 Corintios 13 no es ni el fileo, ni el eros, ni el estorge. El amor del que el apóstol Pablo nos invita, 1 Corintios 13, es un amor incondicional que se llama amor ágape, y por eso esta predicación tiene ese nombre, porque de eso quiero hablarte y definir este tema. Significa que te amo incondicionalmente. Ágape significa que no te amo porque sea mi familia, ni te amo porque eres mi amigo, ni tampoco te amo porque me atraes. Te amo porque he decidido amarte incondicionalmente. Amén. Y si nuestro Dios ama así, de manera incondicional, Él también espera que nosotros amemos así. Por eso el versículo 11, el llamado de Juan en el versículo 11 es ese. Léanlo conmigo, dice: amados, si Dios nos ha amado así, ¿con qué amor? Con el amor ágape incondicional. Debemos también nosotros amarnos unos a otros así. Amén. Ahora, ¿por qué es tan importante ese amor dentro de la iglesia de Cristo? Ahora vamos a desglosar esa primera carta de los Corintios verso a verso, versículo 1, el 2 y el 3, para poder ver por qué es tan importante ese amor ágape dentro de la iglesia. Amén. Primeramente porque el Señor, por medio del apóstol Pablo, tenía que corregir a la iglesia de Corinto, ¿no? Porque Pablo había logrado identificar que el amor de muchos se había enfriado, que tenían muchos dones, que tenían mucha manifestación del Espíritu Santo en la iglesia, pero eso de alguna manera no significaba que Dios también estaba allí como en su aspecto integral, que es el amor, en su esencia. Amén. Eso significaba que de alguna manera Dios estaba agradado con ellos por lo que hacían. No, más bien era que Dios estaba un poco desagradado con ellos. Por eso el apóstol Pablo le decía: no los voy a alabar por todo eso que ustedes están haciendo, porque eso que están haciendo, aunque parece bueno, si no tiene un buen corazón, si no, aparte del amor, no está bien. Amén. Entonces Pablo hace ver que una persona o una congregación puede tener muchos dones, puede tener mucha sabiduría, mucha ciencia, mucho servicio al Señor. Amén. Y quiero servir a los demás. Pero si no hay amor ahí, si no tiene nada de amor, no va a agradar al Señor. Amén.
Y ahorita me da unos segundos para poder explicarle bien ese por qué a Dios no le agrada. Amén. Vamos a ver verso a verso. Primero, hablemos del versículo 1. Dice el verso 1: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Amén. Es decir, que nuestras palabras, sí, amén, que hace bulla, dice mi hija. Nuestras palabras pueden ser muy espirituales. Usted puede tener esa voz de locutor y que se escuche en todas partes, pero si no viene de un corazón lleno de amor, hermano, son palabras huecas que retiñen. Y el retiñir viene del griego alalazo, que significa lanzar alaridos, chillar. Pero también tiene la intención, el apóstol Pablo aquí tiene la intención de que ese retiñir sea como repercutir, retumbar, rimbombar. Es decir, son palabras que pueden sonar muy bonitas, pero la verdad a Dios no le agradan esas cosas porque son palabras hipócritas. Amén. Pueden decir una cosa, pero no se siente lo mismo. Amén. Porque vienen de un corazón que no tiene amor. Amén. Por eso también hay un proverbio que dice que es mejor amor manifiesto, reprensión manifiesta que amor oculto. Amén. Es mejor reprensión manifiesta que amor oculto. Hay muchas cosas que nuestros padres nos han dicho que de pronto no nos gustan, pero nuestros padres son sabios y lo dicen porque nos aman. Amén. A nosotros no nos gusta nada y ese viejito ya está muy viejito, es que usted no sabe nada, es que usted... Ay, hermano, usted supiera todo lo que nuestros padres nos aman y por eso ese consejo sabio de los padres hay que tenerlo siempre en cuenta, porque ellos no son címbalos que retiñen ahí. Amén. No repercuten, no retumban solamente, no hacen rimbombancia en sus palabras. Ellos tienen un amor que de verdad está en cada palabra. Ahora mire el versículo 2 de la primera carta de los Corintios 13. Versículo 2 dice: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, escuche, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Esto parece increíble. Entonces, como que ¿qué estamos haciendo en la iglesia, cierto? Este versículo nos habla de esas personas que tienen mucha ciencia, mucha doctrina, mucha teología y que pueden tener toda la fe para hacer grandes maravillas. Pero si esa persona no tiene amor, hermano, nada delante de Dios. No tiene nada. Quizás sí tenga mucho delante de los hombres, pero no es nada delante de nuestro Dios. Para los hombres quizá podemos ser grandes pastores, grandes teólogos, grandes maestros. Podemos hasta ser grandes cristianos para las personas, pero no para nuestro Dios. Amén. No para nuestro Dios. Porque si en cada acto no prima el amor, no sobresale el amor, no es su primera motivación, entonces a Dios esas cosas no le agradan, aunque parezcan muy buenas y muy bonitas. Ahora mire el verso 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, oiga, tampoco, mire, de nada me sirve. Todo lo que hacemos tiene una intención y Dios ve nuestras intenciones, no solamente ve nuestras acciones. Y eso sí que es importante, lo vimos en el tiempo de la ofrenda, cuando hablamos acerca de la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel. Quizá Abel fue el que tuvo la primera intención, pero no dio lo mejor. Mientras que lo mejor lo entregó Abel porque salió de su corazón. Dios no solamente ve nuestras acciones, también ve nuestro corazón. Y quizá, hermano, usted puede dar todo lo que tiene y hacer grandes sacrificios, pero si la intención de todo esto no tiene un principio en el amor, de nada me sirve, dice Pablo. Una vez más, mire ese versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes, oiga, para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Amén. Y esos eran los segundos que necesitaba para poderte decir esa salvedad de unos instantes atrás que te dije. Porque no es que el apóstol Pablo esté diciendo que no hagamos caridad, no.
No es que el apóstol Pablo está diciendo no se preparen teológicamente, no. No es que el apóstol Pablo está diciendo la iglesia no siga la doctrina, que la iglesia no tenga fe. No, eso no es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No está diciendo no practiquen los dones, no practiquen esas cosas, no. Antes todo lo contrario. El apóstol Pablo está diciendo, haga caridad, prepárese teológicamente, prepárese doctrinalmente, tenga mucha fe, haga milagros, practique los dones espirituales. Pero ¿cómo lo tiene que hacer? A través del amor. Que la motivación sea el amor, porque el amor es la motivación correcta para hacer todas las cosas, tanto por el prójimo como para Dios. Vamos a orar y vamos a reflexionar sobre esto en oración. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que permitas que este día, Señor, hoy podamos tener un momento de reflexión y entender cuál es la verdadera motivación por la que hacemos todas estas cosas. Por todo lo que hacemos para la iglesia, todo lo que hacemos para los demás. Señor, como vimos el domingo, mira si hay en mí camino de perversidad. Examíname, Señor, pruébame. Y permíteme, Señor, poder encaminar mejor todas las cosas conforme al amor que tú me has mostrado. A ese amor que supera aún incluso la multitud de faltas que yo pueda tener. Permíteme, oh Dios, también amar a los demás, así como tú me amas. Permíteme crecer en ese amor. Crecer en ese amor para poder demostrarte a ti y a todo el mundo, Señor, que yo quiero es agradarte a ti, amando como tú amas. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, este mensaje tuvo que ser grabado por efectos del problema de internet en el día de hoy. Esperamos solucionarlo en esta semana. Te esperamos el próximo domingo a las 10 de la mañana en vivo, en directo. Que Dios te bendiga.